El Estadio Azteca es un estadio de fútbol ubicado en la Ciudad de México, con capacidad para 87,000 espectadores, siendo así el más grande del país, el más grande de América y el octavo del mundo. Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez y Rafael Mijares e inició su construcción en 1962 como parte del proyecto para obtener la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 con un encuentro amistoso entre los equipos América y Torino que concluyera con empate a 2 tantos. El Estadio Azteca es un lugar muy querido por los argentinos. En primer lugar por el fútbol y el Mundial 86, los 2 goles de Diego Armando Maradona a los ingleses, la final ante Alemania Argentina campeón mundial. En segundo lugar por el temazo de Andrés Calamaro que lleva ese nombre. Allí, en ese inmenso reducto, Menudo se presentó nada menos que ante 105,000 personas en lo que fue el concierto más gigantesco de toda su carrera. Fue el 12 de marzo de 1983 y era la primera vez que el estadio se abría para un espectáculo musical. La osadía del manager de la banda Edgardo Díaz y del productor Nacho Aguilar lo hicieron posible. La productora Televisa, que transmitió más tarde el concierto, lo llamó La Noche que el Azteca Cantó. 105,000 personas vieron a Menudo en el Estadio Azteca en 1983. Vieron, es una manera de decir, porque por increíble que parezca, aquel espectáculo no incluía pantallas gigantes. Los chicos de la banda eran apenas unos movedizos puntitos a la distancia, pero así y todos los fans desde entonces no se quejaron para nada. Gracias al éxito de aquel show, la banda firmó un millonario contrato con RCA Víctor para la edición y distribución de sus discos en todo el mundo. En estos meses, en el programa Ventaneando, Nacho Aguilar recordó aquel momento histórico. Nos fue tan bien que Edgardo me soltó a Menudo en México. Es que veníamos llenando lugares y cada vez quedaba más chico. Habíamos llenado la Plaza de Toros de México 3 veces en un día. Y entonces me animé y le dije, oye compadre, ¿y si hacemos el Estadio Azteca? Ante las dudas de Díaz, Aguilar insistió, ¿te olvidas que tenemos contrato para ir al Maracaná? Si hacemos el Azteca, el Maracaná nos va a quedar chico. El productor reveló cómo hizo para que la banda lograra llegar sin inconvenientes al estadio. Me los traje en las narices de las chicas, en una ambulancia del ejército mexicano, tapados con sábanas, tirados en el suelo, contó. El concierto del Azteca es vital en la serie Súbete a mi moto que se puede ver en Amazon Prime. Ahí lo van a ver 2 fans que se escapan de su casa y que son esenciales en la historia por razones que no vamos a revelar. Aguilar dijo que entiende las razones de la controversia que causó la serie, básicamente porque la producción no habló con la mayoría de los integrantes de la banda, ni siquiera consultaron a la gente que participó ahí. Por eso se enojaron René Farray y Johnny Lozada. En relación con las acusaciones sobre abuso sexual que hubo sobre Edgardo Díaz de parte de un ex integrante de Menudo, Aguilar fue absolutamente tajante. Yo te puedo jurar por la tumba de mi madre que jamás, de los jamases, hubo nada raro ni lo hubiese permitido. Aguilar corroboró el carácter rebelde de René Farray, el joven que aparece como un talentoso, pero también muy controversial en la serie. Aguilar recordó una situación muy conflictiva con René. En la discoteca del Hotel Tapatío de Guadalajara estaba tomando un whisky y yo le dije, tenemos a 50 periodistas aquí. ¿No te das cuenta que no solo vas a arruinarte a ti, vas a arruinar a todos también? Él recordó esto. De la mañana, cuando el evento se realizó a partir de las 7 de la noche y fue grabado para televisión por Rafael Baldwin.
en un programa que se llamó El Estadio Azteca Cantó. Entonces cantó el Estadio Azteca porque más que el espectáculo de ver a Menudo actuando, era el espectáculo de ver a 110,000 adolescentes mexicanas sin un desorden, sin drogas, sin abusos, sin empellones, con un comportamiento ejemplar, cantando desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los temas que interpretaba Menudo. Era algo que se enchinaba la piel de ver el fervor y cómo a través de la música se establecía una unión de la juventud, no solo de México, sino de toda América. Vamos a ver el día que el Estadio Azteca cantó con todas esas 110,000 menudistas, y si tú fuiste menudista que asistió al Estadio Azteca, vuelve a cantar como en esos viejos tiempos que bien vale la pena recordar. Bueno, pues el constante cambio de integrantes causó una baja en la popularidad del grupo. Además de que a raíz de su éxito, pues dedicaron más tiempo a conocer el mundo y a actuar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Filipinas, en Brasil y en Japón. Dejaron Latinoamérica un poquito hacia atrás. Y pues el público olvida fácilmente. Cuando uno no está en contacto permanente, todo se olvida. Al parecer ahora están tomando su segundo aire, porque ya en todo nuestro país se escucha Gafas Oscuras, que les mereció el trofeo de los grandes de siempre en domingo correspondiente a 1989. Y de los intérpretes originales me van a decir ustedes qué pasó. Bueno, Johnny, René y Javier integraron Proyecto M, un grupo que hizo una telenovela en Venezuela, que cantaron en Venezuela, tuvieron mucho éxito allá. Aquí se quedó a la mitad también por falta de consistencia y de constancia. Ricky, junto con otros ex menudos no conocidos en México, formaron el grupo Exchange, que solo se dio a conocer en Estados Unidos y aquí también pasó de noche. Miguel radica en Los Ángeles y está trabajando como actor. Por cierto, que dicen aquí que él es el novio de Bianca, egresada del festival Juguemos a Cantar. Y Charly Mazó es el único que en México ha tenido consistencia y fuerza. Actualmente está trabajando con Lucero en una telenovela titulada Cuando llegue el amor. Lo hemos presentado en Siempre en Domingo, tiene mucha aceptación y es el más sólido de todos los ex menudos en nuestro país. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Desde aquí queremos enviarle un enorme abrazo de agradecimiento para @WandaSantana421, quien nos ha otorgado un bello obsequio. Al finalizar nuestros videos, nombraremos a todos los que nos colaboran con su apoyo. Muchas gracias. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.